Vamos a leer, hermanos, Mateo 25, 14. Amén. Evangelio de Jesucristo según San Mateo, capítulo 25. Y vamos a leer desde el 14 hasta el 30. Amén. Amén. Todos estamos allí. Amén. Mateo 25, 14. Vamos a leer hasta el 30. ¿Sí? Vamos a esperar que el hermano Carlos encuentre para que todos juntos leamos la palabra. Veinticinco, 14 de Mateo. Listo. Bueno, dice el verso 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos que arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío por los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, lo que tiene se le será quitado. Todos le damos el 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Siéntense, por favor. Otra vez viene el tren. Sí, señor. Bueno, vamos entonces contextualizando un poco, porque bueno, hemos venido trayendo unos temas los domingos en la mañana en relación a lo que es el tribunal de Cristo y concerniente al reino de Dios. Así rápidamente hacemos un breve resumen y hablamos sobre cada una de las cosas que serán juzgadas
como nuestros actos, como lo que damos, como lo que hacemos por otro, la intención con la que lo hacemos. Y todos estos elementos serán tenidos en cuenta cuando el Señor regrese. Entonces, hablamos sobre la salvación y yo creo que hoy vamos a hacer un énfasis en ese punto. De hecho, vamos a iniciar allí. La salvación y lo que es el reino, porque la salvación es un don de Dios, ¿sí? Pero el reino va a juzgar todo, hasta un vaso de agua que se le dé a un discípulo, dice la Biblia, ¿cierto? Todo se tiene en cuenta, o sea, a Dios no se le olvida ni se le escapa nada. Amén. Dios tiene una memoria tremenda. Y si no, pues tiene libros. La Biblia dice que hay libros que allí están anotados. Está el libro de la vida y está el libro de las obras. Cada uno fue juzgado según sus obras y según las cosas, dice Apocalipsis, que habían escritas en los libros. Entonces, aunque Dios tiene muy buena memoria, le gusta que escribamos, ¿cierto? Porque pasan los años y uno se encuentra lo que escribió y ve, yo hace cuánto escribí esto y ahí está escrito. Y por eso el argumento con el que el Señor Jesús siempre peleó fue: escrito está, Satanás. Bueno, vamos a ser juzgados, dice la Biblia, como iglesia, ¿sí? Porque el juicio comienza por casa y nosotros somos la casa de Dios. Dios tiene un tiempo para juzgarlos a todos. Primero va a ser juzgada la iglesia. ¿Cuándo? En el arrebatamiento la iglesia va a ser llevada al tribunal de Cristo. Después Dios juzgará a las naciones que hayan quedado con vida cuando Él regrese a la tierra. Las reunirá, dice la Biblia, y las apartará como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Esa no es la iglesia, esas son las naciones que estén aquí cuando el Señor vuelva. Y posteriormente juzgará a los vivos y a los muertos al fin de la era del reino, que eso tardará 1000 años y que más adelante también lo enfatizaremos un poco más ampliamente. Al final de esa era, todos los muertos resucitarán y todos serán juzgados. También el mar entregará a sus muertos, ¿sí? Y todo lo que haya muerto. Todos serán juzgados delante del gran trono blanco. Pero el juicio de la iglesia no es un juicio para ir al lago de fuego, ¿sí? Sino que es un juicio donde Dios va a sopesar lo que cada uno debía hacer mientras estaba en el cuerpo, como leímos en Corintios, para que reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, se van a recibir recompensas, pero también va a haber castigos, ¿sí? Eso dice el apóstol: cada uno recibirá lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como dijimos, este juicio es solo para la iglesia, porque cuando Jesucristo regrese, o más bien cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento se da antes que Él regrese, ¿cierto? Que es lo próximo que estamos esperando. Estamos esperando ser arrebatados con el Señor, ¿sí? Y que sabemos que está muy pronto tal suceso. Pero en ese suceso van a resucitar solo los muertos que son de Cristo, no más. O sea, Él va a resucitar sus muertos, es decir, los muertos de Cristo. Por eso dijo el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quiénes son los muertos de Cristo? Aquellos que confesaron a Jesús en vida, fueron bautizados y recibieron la salvación, ¿sí? Estos son los que son del Señor, como dice Pablo, que Él resucitará a los que son de Él en su venida. Los resucita, los reúne con los que estén vivos y son arrebatados todos. Dice la Biblia que los vivos son transformados. Es decir, el sistema, su cuerpo va a sufrir un cambio.
sistema atómico que compondrá el cuerpo de los resucitados va a ser distinto, o sea, va a ser un cuerpo indestructible, ¿sí? Va a ser un cuerpo incorruptible. ¿Qué es la corrupción? Es que a mí me da un granito y se me pone ahí feo, eso es corrupción. ¿Por qué nos bañamos? Es como le decía yo a un hermano por allá. Hermanos, tengo un tema para predicar que es los ángeles no se bañan. ¿Por qué nosotros nos bañamos? ¿Y por qué los ángeles no? Nosotros nos bañamos porque si pasan 3 días sin bañarnos, ¿qué pasa? Olemos de maravilla, ¿cierto? ¿Y por qué ocurre eso? Porque nuestro cuerpo está en corrupción, ¿sí? Es decir, un día que pasa, células están muriendo, ¿sí? En nuestro cuerpo está operando la muerte todos los días. Ese es un cuerpo corrupto, ¿sí? Pero cuando entremos en resurrección, las células ya no van a morir más. O sea, ahora esas células muertas, por eso nos bañamos, para que todas esas células caigan y se van renovando. Pero cuando entremos en resurrección, el cuerpo humano va a ser indestructible e incorruptible, ¿sí? Va a ser una maravilla, ¿sí? Pero Dios va a transferir su iglesia al tribunal. Y ya dijimos que Dios iba a traer a juicio toda obra, lo que hizo, lo que no hizo, lo que dejó de hacer, lo que tenía que hacer. Y ahora 8 días hablamos sobre la carrera. O sea, Dios nos da a todos una carrera para correr, un camino que hacer en esta vida. O sea, nos encomienda una labor. Para eso vinimos a este mundo. O sea, Dios no nos trajo a este mundo de paseo y para que conociéramos, no. Él nos trajo a este mundo con un propósito definido. Porque Dios es un diseñador. De hecho, es el mejor diseñador del universo, ¿cierto? En mi caso, yo trabajaba diseñando, ¿sí? O trabajo a ratos también. Y cuando uno va a diseñar es muy importante tener en mente lo que quiere hacer. Porque si uno no tiene en mente, uno no sabe para dónde va. Entonces uno primero se sienta, idealiza algo. Ah, lo quiero así, así, así. Y ahora sí tomo las herramientas en base a qué quiero transmitir con eso que estoy diseñando. O en el caso de un automóvil, cuando se sientan a diseñarlo, primero tienen que tener en cuenta muchos elementos. Bueno, ¿a quién le vamos a vender este auto? ¿Cuánto queremos que corra? ¿Cómo va a ser su estilo? Bueno, muchos elementos. Cuando Dios nos diseñó a nosotros, porque es que nosotros no aparecimos aquí porque sí, Él nos diseñó. Y nos diseñó para aparecer en el escenario humano en un tiempo y en un lugar determinado. Yo no elegí nacer en 1987, en Cartago, no. ¿Quién eligió eso? Eso lo eligió Dios. La Biblia dice que Él le pone límites, Él le puso al hombre el límite de su habitación, ¿sí? Y Dios determinó a cada uno de nosotros traernos en un momento determinado en la historia, pero con un propósito. Por eso es importante, decíamos ahora 8 días, entender el propósito. Y como padres, entenderlo en los niños. Porque el niño desde muy niño va expresando su propósito. Pues mira que el niño coge una guitarra y eso le pega y yo veo que él es contento. O sea, los niños manifiestan su inclinación en la vida, ¿cierto? Y eso hace parte del propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo. No, es que el niño le va muy bien en esto, en aquello o lo otro. Se siente contento haciendo esto. Eso es importante analizarlo. Todos nosotros tenemos un propósito por el cual vinimos. Y en ese propósito Dios nos dio capacidades y dones. Por eso todos somos distintos. Y Dios nos va a juzgar por eso que nos dio. Es que yo a usted le dije, lo traje a este mundo para que hiciera esto. Y por eso le di la capacidad de hacer esto. Por eso te iba tan bien aquí en esto, ¿sí? Por eso te iba tan... En fin, Dios nos va a juzgar por todo esto. ¿Sí? ¿Me hago entender? Amén, amén. Ok, entonces, así a grueso modo el resumen de lo que hemos venido hablando. Porque entonces vamos a entrar hoy en lo que es el castigo, para después continuar en lo que es los galardones o los premios, ¿sí? Que van a ver en el tribunal. Entonces, el principal castigo que vemos aquí lo leímos en el verso 30, al siervo inútil. O sea, ¿por qué fue inútil? Porque le encomendaron hacer algo y no lo hizo, ¿cierto? Le dieron un talento para que
hiciera un negocio y consiguiera otro. No lo hizo. Entonces es inútil, es decir, a Dios no le sirve, ¿cierto? Porque, a ver, hermanos, ¿cómo equilibramos esto aquí? Dios nos ha dado a nosotros todo. Amén. Pero Dios demanda algo de nosotros. Amén. ¿Sí? Porque nosotros somos plantío suyo, dice la Biblia. Y uno cuando planta algo, uno espera que eso dé un fruto, ¿cierto? Y cuando uno no da ese fruto, ¿qué hace uno? ¿Sí? ¿Qué pasó con el cerezo porque ya no daba fruto? Lo arrancamos. Y para la leña, para el sancocho. ¿Por qué? Porque ya no da fruto. Entonces cuando hay una planta, uno quiere recibir fruto de ella, ¿cierto? Entonces Dios requiere de nosotros un fruto y quiere que demos ese fruto, y por eso va a juzgar nuestras vidas. Entonces vamos a empezar definiendo la salvación, porque este tema de las tinieblas de afuera ha sido un poquito controversial, y vamos a prestar atención porque, a ver, cuando un cristiano recibe la salvación, esta salvación, primero, es gratis. Nada la puede definir, o sea, ninguna obra humana puede definir mi salvación. ¿Por qué? Porque es que la salvación es un nuevo nacimiento, o sea, es que la salvación no es como un título que me dan a mí escrito y decir, vea, esta es su salvación, no. ¿Qué experimenta una persona cuando es salva? Nace de nuevo. Es decir, una vida dentro de ella nace, ¿cierto? Cuando uno decide engendrar, uno tiene que pensarlo bien, ¿cierto? Bueno, hoy día no lo piensan bien, pero el hombre y la mujer que son responsables lo piensan bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo engendro, yo ya no le puedo dar vuelta atrás al asunto, ¿sí? Tengo un hijo, yo ya no puedo darle vuelta atrás, ¿cierto? Yo tengo dos hijas, Madeline y Helen, y ellas son mis hijas, y yo eso no lo puedo negar. Ah, no, es que ya están en Chile, no importa, son mis hijas. Están en Colombia, son mis hijas. No, es que resulta que la Madeline no quiso más al papá y no lo quiere más y se fue para otro país lejos y no lo quiere volver a ver nunca en la vida. Son mis hijas. Amén. Eso no modifica el hecho de que es mi hija. No, es que se hizo millonaria, tiene muchos millones de pesos y es dueña de medio mundo. Es mi hija. No, es que se quedó sin nada y no tiene un peso y no tiene a dónde vivir. Es mi hija. Se hizo presidente de los Estados Unidos. Es mi hija. ¿Sí? O sea, nada de lo que ella haga o deje de hacer modifica el hecho de que ella es mi hija. ¿Por qué? Porque yo la engendré. ¿Sí? Amén, amén. Antes de engendrarla, yo pude haberle dicho a mi esposa, no tengamos hijos. Y ya. Pero como ya la engendré y vino al mundo, sencillamente es mi hija. ¿Sí? Y yo no puedo cambiar eso, ni ella ni nadie en el mundo puede cambiar el hecho de que ella es mi hija. Y ya. Pongo este ejemplo, hermanos, para que entendamos la naturaleza de la salvación. Porque es que, a ver, nosotros hemos vivido en un temor. A ver, no pueden existir los extremos. O sea, Dios no es Dios de extremos. Dios es un ser muy equilibrado. Y de hecho por eso nos dio dos pies, para ser equilibrados. Hay uno así todo el día. Pues Dios nos hubiera hecho con un solo pie, nos íbamos para los lados. Dos pies y dos manos para mantener el equilibrio. ¿Sí? Y siempre estar equilibrados. Porque en la doctrina de la salvación hay unos desequilibrios y vamos a tocarlos. Porque quisiera que esto lo tuviéramos claro
para entender lo que es el juicio del reino. ¿Cuál es un primer extremo? Que toda la vida la pasamos luchando por la salvación. Es decir, a uno le dicen, vea, para usted ser salvo tiene que bautizarse. Bueno, la persona se bautiza. Después le dicen, para ser salvo tiene que diezmar. Bueno, la persona diezma. Después le dicen, para ser salvo tiene que dejar esto. Bueno, la persona lucha y deja eso. Después le dicen, para ser salvo tiene que hacer esto otro. Y llega a los 50 años y todavía no es salvo. Y cada vez resulta algo más que hacer, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo voy a ser salvo? ¿Sí? Me hubieran dicho desde el principio que era todo eso. Sí, porque cada vez le ponemos más arandelas a la salvación. Porque creemos, y eso es una mentalidad religiosa que nos vendió la religión, creemos que la salvación se logra mediante actos. Entonces, si yo esta semana me porté bien y yo no hice ningún mal, ahora sí soy salvo. Pero si dentro de 8 días, ¡pam!, la embarré, ya no soy salvo. Entonces, dentro de 15 vuelvo y me porto bien y soy salvo. Y al mes, otra vez la embarré, ya no soy salvo. O sea, Dios no vive con nosotros en ese jueguito, que soy salvo y no soy salvo. ¿Sí? Entonces, cuando el rey David peca, dice, devuélveme el gozo de mi salvación, porque ese sí se disipa. Porque la salvación produce un gozo, y el pecado aparta el gozo de la salvación, pero no la salvación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la funcionalidad entonces de la salvación? ¿Por qué esta permanece? Porque la persona que es alumbrada por la palabra y cree, esta persona dentro experimenta algo sobrenatural, y es que dentro de él se engendra una vida. O sea, nace un nuevo ser. Así como yo tuve a mi hija Madeleine, la persona que experimenta realmente la salvación tiene la experiencia de un nuevo ser delante de él. Y ese ser es el Señor Jesucristo. Entonces, porque es que, a ver, la cuestión de la salvación no es que la persona entró y Jesucristo se metió adentro. Entonces, el día de mañana, Jesucristo se sale. No, o sea, es que no se trata de que Jesucristo entre y salga, no. Se trata de que la palabra engendra. O sea, es una cuestión así como la vida humana. Se engendra Jesucristo adentro y Jesucristo nace dentro. De manera que no hay forma de que Él salga, porque es que nació adentro. ¿Sí? No hay forma de sacarlo, está dentro. ¿Sí? La vida quedó incrustada dentro del ser humano. Ahora, esa vida es de naturaleza eterna. Me explico, la vida de Cristo no se puede destruir. O sea, si Cristo está en un lugar y le lanzan todas las bombas atómicas, ¡bum, bum!, Cristo sale ileso. Porque es que la naturaleza de su vida es indestructible. O sea, la misma muerte no lo pudo destruir. Cuando la muerte lo arrastró, Él salió victorioso. Gloria a Dios. Porque su vida es única y particular, es la vida de Dios. O sea, de Él proviene la vida, Él es la fuente de la vida. Entonces, nadie puede destruir su vida. Por eso Él dijo, yo tengo poder, dijo el Señor, para poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. O sea, al Señor no lo mató nadie, el Señor se entregó. De manera que esa vida es la que se incrusta y nace dentro del ser humano. Y eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Cuando una persona experimenta eso, ha experimentado la salvación. Y entonces ella empieza a experimentar cambios dentro de sí, como que, uy, esto ya, lo que antes amaba lo aborrece, porque algo se incrustó. Porque ¿cuál es el otro desequilibrio de la salvación? De la doctrina de la salvación. Ya vimos que el primero es que hay que hacer esto para ser salvo, hay que llegar uno a los 50 años en el Evangelio y todavía no es salvo. Y uno como que no tiene seguridad de que si se muere, entonces, ¿qué, hermano? Si yo me muero y que no, hermano, se condena. Sí, ¿cierto? Pero es importante tener seguridad de la salvación. ¿Cuál es el otro desequilibrio de la doctrina de la salvación? Es algo bien descabellado que le dio origen a una enseñanza demoníaca que se llama Creciendo en Gracia. ¿La han oído? ¿Sí? Que dicen que como la salvación no se va, entonces hay que hacer lo que sea y no se va. Entonces, bueno, se vive lo que quiera desordenadamente y entonces salvo porque soy salvo. Entonces,
tiene base calvinista, pero realmente es una interpretación equivocada. ¿Por qué? Porque esta doctrina sostiene de que la persona puede hacer lo que quiera porque después que confesó a Jesús, entonces es salva. Así que si vive lo que quiera es salva. Entonces, ¿por qué es un error? Porque, a ver, aunque bien es cierto que cuando la vida de Jesús nace dentro de mí, nadie la puede arrancar, nadie la puede quitar. O sea, realmente la persona recibe salvación eterna. Pero cuando una persona experimenta esa salvación, esa persona no es capaz de pecar sin sentir aflicción en su espíritu. ¿Sí? O sea, cuando la persona experimenta una salvación real y peca, se aflige. ¿Por qué? Porque su espíritu se contribuye. O sea, el espíritu de Cristo dentro de él que se está formando, ¿sí? Porque eso es Cristo cuando una persona recibe la salvación. Es como una semillita. Y aunque Cristo es poderoso e infinito, cuando Él engendra a un hijo de Él, es una semillita. Pero en esa semillita va todo lo que es Cristo. ¿Me hago entender? Es como cuando un hombre engendra a un hijo. La semilla del hombre hay que verla con un microscopio, ¿cierto? Un microscopio porque no se puede ver. Pero todo lo que es el hombre, va ahí. Por eso dicen las mamás, yo no lo puedo creer. 9 meses con él en el vientre. 6 meses trasnochándome en las noches y es la misma cara del papá. ¿Sí? Entonces, porque todo lo que uno es va en la semilla, ¿cierto? Y esa semilla ni se ve porque hay que verla con un microscopio. Pero cuando esa semilla se empieza a desarrollar, se empieza a tomar manitos, piecitos, después nada, se empieza a crecer, después se hace un hombre como nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es la vida. Por eso hay que entender el concepto de salvación. Cuando una persona cree en su corazón que Jesucristo murió y resucitó y va a las aguas del bautismo, entonces lo que pasa es que esa semillita, digo semillita por su vulnerabilidad, llega y una vida se engendra dentro y es la vida de Cristo. Ahora, el cristiano debe velar para que esta vida se desarrolle, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que esta vida no la pueden arrancar ya, porque ya está engendrada, ya está ahí sembrada. Entonces, los que dicen que una persona puede pecar y hacer lo que quiera y lo que venga en gana porque es salvo, es una persona que no ha experimentado la real salvación, ¿cierto? Porque aunque somos salvos, bien, somos pecadores, eso es cierto, pero también es cierto que cuando pecamos, nuestro espíritu se aflige, ¿cierto? ¿O soy yo el único que ha experimentado eso? Seguro que sí, ¿cierto? Nuestras conciencias protestan y nos dicen, no estás bien, no estás haciendo lo correcto. Ese es el testimonio interno de que soy salvo. ¿Sí me voy a entender? O sea, si una persona que dice ser salva va y peca y hace aquí, va para allí y hace lo que quiera y se siente que no pasa nada, esa persona no es salva. O sea, dentro de ella no está la vida del Señor. Esa es la diferencia entre el verdadero salvo y el que no lo es. O sea, una persona que ha experimentado la salvación a Cristo adentro, después de decir, vea, váyase al mundo, haga lo que quiera, que usted no le va a pasar nada, y no es capaz de hacerlo. No es capaz. Porque la vida que ya recibió, no lo de. O sea, no es que él se lo impida, no le permite, no le da no siente hacerlo. ¿Me hago entender? Entonces, cuando una persona es engendrada por Dios, Dios ya no puede negarla, porque es su hijo. ¿Sí? No es que se volvió nada. Dios no puede negarlo, es su hijo, Dios lo engendró. Ahora, porque hay dos tipos de apartados. ¿Sí? Ahora, en la iglesia hay gente que aunque está en la iglesia no es salva.
no han experimentado el nuevo nacimiento. Y hay dos tipos de personas que se apartan. Uno es el cristiano que nunca fue cristiano. Es decir, se hizo bautizar y todo, pero nunca tuvo fe para salvación. Cristo no vive en él, o sea, no nació de nuevo. Hay otro que se aparta, pero es hijo de Dios. ¿Cómo hacemos la diferencia entre los dos? El que es hijo de Dios y se aparta, no es feliz. No se siente contento. Sabe que tiene que volver. Si va a hacer algo malo, no lo disfruta. O sea, si se va a meter a la discoteca, ¿cómo le llaman aquí? Boliche. Boliche. Sí, sabe. Ay, Señor. Boliche. Sí. Entra el que es salvo y se apartó por X o Y razón y se fue. Pero él no se siente cómodo. Amén. ¿Sí? Se sienta, se puede tomar sus cervezas, pero no se siente bien. Algo dentro de él protesta. Usted no es de aquí, usted no es de aquí. ¿Sí? El que se aparta y hace, no, bien, aquí de mi vida mejor cuando estaba allá, es una persona que nunca experimentó la salvación. ¿Me hago entender con el asunto? ¿Sí? Porque es que cuando Cristo engendra a alguien, esa vida ya no se puede arrancar, es más, esa vida no se puede matar. Porque en el caso nuestro se puede, ¿cierto? Porque bueno, hoy día el tema del aborto mata a los niños. De hecho, me aterró ver una cifra esta semana. En el 2018, 41 millones de abortos. ¿Ah? Casi la misma cantidad de muertos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Solo en el 2018. Mire cómo está este mundo. Ahora, sí, al ser humano lo puede matar, porque la vida es vulnerable. Pero cuando Cristo engendra a alguien, esa vida es indestructible. ¿Sí? O sea, no pueden coger la vida de Cristo dentro de alguien y vamos a abortarla. No, porque ya engendró y esa vida es indestructible. O sea, cuando una persona viene a experimentar la salvación, ya nadie puede echarla para atrás. O sea, ya es salva. Y es salva para siempre. ¿Sí me hago entender? Pero es importante aclarar eso. Porque ahí se ha gestado la disociación de la comprensión del asunto. O sea, una persona que experimenta a Cristo adentro, jamás, nunca en la vida volverá a ser la misma. Jamás. ¿Por qué? Porque es que dentro de él nació otro ser. Lo que él era murió y ahora nació otro ser. Entonces es imposible que pueda ser el mismo. Si una persona lleva 50 años en el Evangelio y es la misma persona antes de bautizarse, esa persona no es salva. Nunca ha experimentado la salvación. Nunca ha experimentado el Cristo. Pero cuando uno viene a la salvación, uno jamás puede volver a ser el mismo. Así se lo propusiera. Así uno dijera, voy a dejar esto y me voy a tirar al mundo y voy a coger los porros y otra vez. Así se lo propusiera. No es capaz. Ya no puede. O sea, dentro de uno ya hay otra vida que lo gobierna y lo rige. ¿Sí? Y uno no puede. No puede. Ese es el cristiano que es salvo. ¿Me hago entender? Entonces, puesto que esa vida no se puede destruir, no puede morir, cuando el cristiano la experimenta, Dios va a decir, sí, ese es mi hijo, yo lo engendré, en él está mi vida. No, es que es el mejor cristiano de la iglesia, es mi hijo. No, es que es el peorcito de la iglesia, es mi hijo. ¿Sí? No, es que ese muchacho no se pierde culto. Dios va a decir, es mi hijo. No, se llega por allá cada 2 meses al culto. Si Dios lo engendró, ¿qué va a decir? Es mi hijo. ¿Sí? Porque es que nosotros condicionamos la salvación a nuestro comportamiento. Pero es que nuestro comportamiento no tiene que ver con la salvación. La salvación es un acto que nos dio Dios en la cruz para injertarnos su vida adentro. Ahora, que Dios le va a pedir cuentas porque está irresponsable, porque está... Eso es lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que dice la Biblia que
nos dice a nosotros, ¿quién eres tú para juzgar el criado ajeno? Vean, pongo un ejemplo. Supongamos que hay dos niños, ¿cierto? Dos niños. Mi hija y otro niño. Están jugando balón. Y golpean el balón los dos y ¡bum! Quiebran el vidrio de enseguida de la casa. ¡Tah! Ahora, hicieron un daño, los dos, ¿cierto? Pues yo voy a coger a mi hija y yo le voy a poner mi disciplina. Bueno, ¿usted por qué hizo ese daño? ¿Por qué no se fijó? Bueno, sea cual sea la disciplina que le quiera poner, bueno, vas a tener que ahorrar una alcancía y vas a pagar el vidrio. Un ejemplo. Pero yo no puedo hacer lo mismo con el otro niño, ¿cierto? ¿Por qué? Mi hijo. Si yo como el niño y lo disciplino, pues va ni el papá y me va a golpear o algo, ¿cierto? Entonces, el otro niño, mi hijo, vaya usted con su papá y mire a ver qué le va a decir su papá. Yo cojo a mi hija y venga que usted, si está aquí, ¿cierto? Entonces, el Hijo de Dios, que es nacido de nuevo, que es Hijo de Dios, que tiene la vida de Dios, él puede decir, no, pues, yo voy a hacer esto y bueno, se puede ser irresponsable en algunas cosas, pero Dios lo va a llamar, venga mi hijo para acá. El juicio comienza por casa, ¿sí? Y usted es hijo mío, venga para acá. Y lo que vamos a hablar hoy es las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque con Dios el asunto es serio. Amén. Porque es que ahí donde los desequilibrados dicen, no, entonces el salvo puede hacer lo que quiera. Primero, como ya definimos, la persona que hace lo que quiera y no siente nada en su corazón, en su espíritu, no es salva, no es hija de Dios y es hija del diablo. ¿Sí? Por eso el Señor le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque me quieren matar, dijo el Señor, y el diablo es homicida desde el principio. Entonces, a los hijos del diablo, Cristo no los va a decir, venga que lo voy a juzgar, ¿no? Él tiene su juicio ya allá ante el gran trono. Cristo va a llamar a sus hijos, venga amigo, venga acá, está muy rebelde. Bueno. Y la Biblia dice que todos hemos venido a experimentar la disciplina, porque si no hubiéramos experimentado la disciplina, no fuésemos hijos, sino bastardos. Entonces, vuelvo al ejemplo, la persona que es hija de Dios y se aparta, que es hija, que ha experimentado la salvación y que tiene a Cristo adentro, se aparta. Uno, esa persona no es feliz, esa persona no se siente, se siente insatisfecha, siente cada día que necesita regresar a Cristo, por un lado. Por otro lado, entra en la disciplina del Padre. Y Dios va a trabajar en esa persona hasta que lo haga volver. Y por eso vemos que a veces le pasa aquello, le pasa lo otro, y aquí golpe tras golpe tras golpe, la disciplina del Padre en él, y a veces no entiende. Hasta que por allá, como el hijo pródigo, ya comiendo de los marranos, dice, volveré a la casa de mi padre. Por fin entendió, tenía que comer de la misma de los cerdos para poder entender que él era un hijo, que él no tenía que estar por allá. Y regresó a la casa. Amén, amén, amén. ¿Sí? Entonces el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. ¿Sí? Nunca. Así el que es hijo de Dios en la iglesia y se va, nunca deja de ser hijo. Pero va a caer en la disciplina del Padre. Y el Señor lo va a traer. ¿Me hago entender? Amén. ¿Sí? Quiero dejar eso claro para que de pronto no entendamos algo que no quiero, que no estoy diciendo. ¿Sí? Que aunque bien es cierto que la salvación la recibo porque Cristo es engendrado en mí por la palabra, eso no me lo quita nadie. Pero también es cierto que el que dice que puede hacer lo que quiera porque es salvo, realmente no lo es. Porque cuando experimento a Cristo, Cristo me transforma. ¿Sí? Cristo me cambia. En el caso mío, yo sin el porro que llaman aquí, ¿cierto? El porro. ¿Sí? Bareto, el porro. Yo no dormía. Yo tenía que ir para dormir, si no, no. Pero el día que yo le dije a Cristo, Señor, aquí está mi vida, tómela. A partir de ese día yo dormía sin eso. Y dormía tranquilo. ¿Por qué? Porque empezó a vivir otra vida. Una vida que no necesita eso. La vida de Cristo. Esa es la verdadera salvación. ¿Sí? Por lo demás, hermano, es religión.
O sea, hay gente que dice, no, es que la salvación es hacer esto, aquello, lo otro, la salvación es ir cada 8 días al culto, la salvación es portarse bien, la salvación... Todo eso es religión, y eso nos enseñó la religión. De que para ser salvo había que decir 20 Padre Nuestro y 40 Ave Marías. Todo eso es religión, ¿sí? Entonces, vamos avanzando y vamos a entrar entonces, ahora sí, en el asunto. El tema de la salvación, o si tienen alguna pregunta, bien pueda, la pueden hacer, o alguna inquietud. Quiero que quede claro el asunto. La tentación igual está, aunque uno siente que es algo. La tentación, sí, claro. La tentación está, ¿por qué? Porque uno siente ganas de hacer lo que hizo antes, etc. Porque cuando la vida de Dios se engendra en nosotros, esta es pequeña. Y la obra del Espíritu Santo se basa en tomarnos a nosotros y hacernos experimentar la muerte por un lado, tomar a Cristo y hacerlo crecer en nosotros. Ese es el proceso de la vida del cristiano, ¿sí? Entonces, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, ella es pequeña y nosotros todavía somos grandes, ¿sí? Entonces, Satanás siempre va a tentar a nosotros, no a la palabra, porque la palabra no puede ser, o sea, Cristo en nosotros no puede ser tentado por el mal. ¿Sí me hago entender? Nosotros sí, eso es nuestra carne. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es que Cristo crezca y que yo muera, como dijo Juan Bautista, ¿cierto? Él debe crecer y yo menguar. Esa es la lucha del cristiano en su vida, que Cristo en él crezca y que uno experimente la muerte, o lo que llama la Biblia el yo. Ya no vivo yo, ¿sí? Entonces, mientras se da ese proceso, el enemigo va a apelar a la tentación a mi yo, ¿cierto? Ese es el que va a apelar y ese es el que nos jala. Pero que en algún momento cedemos a la tentación y caemos, la vida de Cristo en nosotros protesta y se hace sentir, no hiciste lo correcto, ¿sí? Pero siempre va a estar la tentación, claro, por el elemento humano, el yo, que está en la vida. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta en el tema de la salvación? Claro, sí, seguro. Quiero que quede claro para no dejar dudas en el asunto, porque a veces las dudas pueden generar una mala comprensión de algo. Bueno, ahora sí, si quedó claro, vamos a continuar. ¿Qué horas tenemos? Nos quedan 20 minuticos. Entonces, Dios, como juez de todo, va a ejecutar juicio a todos. O sea, nadie puede escapar del juicio de Dios. Todo el que haya infringido algo tiene que afrontar juicio. Que eso también lo hablamos el primer día, ¿cierto? Nosotros fuimos juzgados en Cristo en la cruz. Ahora, hay diversas prisiones. Primero, está el infierno, ¿cierto? El infierno, o sea, el infierno no es el lugar final donde va el perdido, no. El infierno es una prisión temporal, porque la Biblia dice que el infierno será echado al lago de fuego, porque el lago de fuego es otra prisión, pero es eterna, ¿sí? Que es, el lago de fuego fue hecho para Satanás y sus ángeles. ¿Qué dice la Biblia? Que es un lago de fuego que arde con azufre. Ese fue hecho, dice la Biblia, o fue preparado. Dios hizo esa prisión para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, cuando el hombre persiste en no recibir a Cristo, su vida queda ligada a la de Satanás y también va a ir al fuego. Pero cuando el hombre muere, inicialmente va al infierno. Hablo de la persona que muere sin Cristo, ¿cierto? Va al infierno. El infierno es una temporaria, es como cuando a alguien lo toman en flagrancia y lo llevan a la cárcel, pero no le han dictaminado su sentencia de 20 años o 30 años. ¿Sí me entienden? Así la persona va, el infierno es una prisión ya. Pero va a llegar un día en que el infierno va a ser echado al fuego. ¿Sí? Entonces tenemos el infierno. Ahora, los demonios entran y salen del infierno. El infierno para ellos no es nada.
Su verdadero tormento va a ser el lago de fuego, que es otra prisión. ¿Sí? El infierno actualmente tormenta o atormenta a las almas humanas, como a la del rico y Lázaro. ¿Recuerdan? Dice que él estaba en llama, tenía sed, recordaba a su familia arriba porque decía, envía a Lázaro para que le predique que tengo 5 hermanos y no vengan acá. O sea, tenía recuerdos, emociones, le daba sed. Y había llama, dice él. No aguanto esta llama. Eso es en el infierno, que está abajo. ¿Sí? Pero que ese infierno no atormenta a Satanás ni a sus demonios. Él es invulnerable, ¿sí? a ese fuego. Eso no lo afecta a él. Por eso Dios hizo otra prisión, que es el lago de fuego. Allí sí será su tormento con los demonios, que eso será al fin de los juicios, y que después estaremos también dando énfasis al asunto. Entonces tenemos el infierno, tenemos también el lago de fuego, que ya dijimos que es la prisión eterna de Satanás. Tenemos el abismo o los abismos. Por ejemplo, cuando el Señor llegó a Gadara, que había un hombre endemoniado, ¿recuerdan? ¿Sí? El Señor le dijo al demonio, sal de él, ¿cierto? Y el demonio dice, no me atormentes. Bueno, la cuestión es que el demonio le hace una petición al Señor y le dice, por favor, no nos envíes al abismo. ¿Sí? La palabra abismo en la Biblia se refiere a las profundidades de los mares, y al parecer esto es una prisión de espíritus, porque también dice la Biblia que cuando el Jesucristo venga a la tierra, dice que va a descender un ángel con una gran cadena en la mano y va a atar a Satanás, la serpiente antigua, y la va a atar en el abismo por 1000 años. ¿Sí? O sea, Satanás va a quedar atado en el abismo 1000 años. Entonces ya tenemos otra prisión, el abismo. Judas también nos habla de prisiones eternas de oscuridad, donde están atrapados ahorita los ángeles que pecaron. No los que operan con Satanás, sino otro tipo de ángeles que en otro momento de la historia también se revelaron. En fin, la cuestión es que ellos están en prisiones de oscuridad reservados para el juicio. Es otra prisión, miren, prisiones de oscuridad. Pero la que vamos a tocar es las tinieblas de fuera, que es la que leímos en el texto, ¿cierto? Al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, este siervo inútil es una persona salva, es una persona que recibió a Cristo. ¿Sí? Por eso fue llevada al tribunal de Cristo, si no, no lo hubieran llevado. Porque el que recibe la salvación va al tribunal de Cristo, porque es salvo. O sea, la vida que él recibió lo resucita. Es que esa es la garantía de la resurrección. O sea, si yo muero sin Cristo, ¿cómo voy a resucitar si no hay ninguna vida en el universo? No existe ninguna vida que sea capaz de escaparse de la muerte, excepto una. ¿Cierto? La vida de Dios. ¿Por qué? Porque ya dijimos, es indestructible. Entonces la muerte no la puede destruir. De resto, la muerte tiene la capacidad de destruir cualquier vida. Entonces, si yo muero sin Cristo, sin que Cristo me engendre, sin que la palabra me engendre o engendre a Cristo dentro de mí, yo no puedo resucitar. No puedo, o sea, no tengo vida para resucitar. ¿Qué es lo que me garantiza a mí la resurrección? Que la palabra haya engendrado a Cristo dentro de mí. Porque si yo muero, vuelvo y digo, es que es tan íntimo el asunto. Cuando la palabra de Dios engendra a Cristo, nos liga. O sea, Cristo queda ligado, porque es una cuestión que se vuelve ya imposible de arrancar, queda ligado. Entonces, si yo muero, Cristo desciende conmigo a la sepultura. Por eso dice el texto que Él nos guiará más allá de la muerte. O sea, Cristo sigue con nosotros en la muerte. Y por eso cuando venga Cristo, Él mismo producirá que la vida de Él dentro de nosotros nos suba. ¿Sí? Pero es la vida de Cristo.
Si yo muero sin Cristo, yo no puedo resucitar. Al menos no cuando Cristo venga, ¿cierto? Entonces, si una persona es transferida en el arrebatamiento del tribunal es porque salva. La vida del Señor lo resucitó. Pero entonces, venga que vamos a cuadrar el asunto. ¿Sí? Ahora sí, Dios va a llamar a todos sus hijos y les va a decir, vengan para acá. Hoy no vamos a hablar del tema de los premios, pero vamos a empezar el tema de esto del castigo. Y voy a definir dos elementos. Uno, el castigo que reciba el cristiano cuando resucite. Bueno, ya dijimos por qué, ¿cierto? Porque fue negligente, porque fue irresponsable, porque le dijeron venga, haga y no hizo, porque tenía que hacer y no hizo, porque Dios le puso en el corazón hacer algo, le dio las capacidades, las virtudes, el dinero, le dio los recursos, bueno, todo lo que puede implicar hacer algo y no lo hizo. Entonces Dios lo va a llamar y le va a decir venga porque yo a usted le encomendé algo, usted es mi hijo y venga. Sabemos que el tema no es de perdición, no es que se va a perder, no, el tema es de castigo. Entonces, ahora, el castigo no es eterno, el castigo va a diferir en el tiempo, de acuerdo a la gravedad. Y vamos a leer un texto. Mateo 5:23. Amén. ¿Cómo dicen por ahí? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Continúa, por favor. Hasta el 26. deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Allá, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y el consejo del Señor, verso 26. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pague el último centavo. 25, ¿cómo dice? Y si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayas de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez o al juez y te echen en la cárcel. Y el 26. El 26 dice, te aseguro no saldrás de allí hasta que pague el último centavo. Ok. Entonces, aquí el Señor nos está dando unos consejos, ¿cierto? Nos está diciendo, vea, si usted va a traer una ofrenda, pero usted se acuerda que tiene un enemigo hermano, y está hablando a la iglesia, ¿cierto? Porque el concepto de hermano es de iglesia, ¿sí? Nada más. El concepto de hijo de Dios es de iglesia, ¿sí? No es ni judío, porque de hecho la ofensa de los judíos fue que Cristo dijera que era el hijo de Dios. Por eso cuando una persona se llama hijo de Dios, quiere decir que la naturaleza de Dios está en él. Y goza de los mismos beneficios de Dios. Entonces, por eso cuando él dice yo soy el hijo de Dios, entonces se ofendía, ¿sí? Entonces, está hablando del concepto de hermandad nuestra. Y dice el Señor, si traes ofrenda, pero recuerdas que tiene un problema con un hermano, ¿sí? Vaya, soluciónelo, dice el Señor, soluciónelo. ¿Por qué? Porque es mejor que te pongas de acuerdo. Va el consejo del Señor. Te pongas de acuerdo con el adversario. No sea que él te acuse y te entregue al juez. Y el juez te echa a prisión. ¿Quién es el juez? Dios. Pero ¿hay salida de esa prisión? Sí. ¿Qué dice el 26? Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pague el último centavo. Ok. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no pagues. Voy a explicar esto, voy a desbaratarlo para que lo entendamos un poco mejor y ya en este punto terminamos. Una de las
las cosas, por ejemplo, que pueden hacer que un cristiano en el tribunal de Cristo tenga que ir a prisión es el no perdonar. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano no perdona, se activa una ley en él. ¿Cuál es? Que de allá tampoco le perdona. ¿Sí? Por eso dice el Señor, cuando oréis, perdonad, para que ustedes sean perdonados. O sea, yo cometí un pecado, X pecado, voy al tribunal de Cristo, pero antes de ir, yo lo confesé, yo invoqué la sangre de Jesús, esta me limpia. Cuando yo voy al tribunal de Cristo, a mí ese pecado no me lo van a mencionar para nada, ¿cierto? Porque Cristo lo quitó con su sangre. Pero resulta que yo cometí un pecado, 2 pecados, 3 pecados, 4 pecados, 10 pecados, listo. Entonces confesé, la sangre me limpió. Cuando vaya al tribunal, a mí no me los van a mencionar, que la sangre me limpia. Volvamos al mismo ejemplo, cometí 10 pecados, ¿cierto? Pero alguien me ofendió. ¿Sí? No perdonó. Yo no perdoné. No, es que el hermano me dijo que le limón y sabe que yo no lo perdoné. Entonces me enojo y no lo perdono. Hermano, usted debe perdonar al hermano. No lo perdono. Ah, bueno. Pero tenga en cuenta que esos 10 pecados tampoco se los absuelven. ¿Sí? Entonces, cuando la persona sea transferida al tribunal, lo van a llamar, fulanito, acá mijo. Vea, 10 pecados anotados. Pero yo pedí perdón, Señor. Sí, pero la palabra dice que si no perdonas, tú tampoco serás perdonado. Entonces, como no perdonaste, debes 10 pecados y los tienes que pagar. Y como no quisiste perdonar para que la sangre te limpiara, te los pagas aquí. ¿Cómo los vas a pagar? Los vas a pagar con cárcel. Si no quisiste gratis, entonces lo pagas. Porque el reino de los cielos es justo. Y todos tenemos que pagar. ¿Sí? Nosotros hemos pecado y creemos que eso es gratis. No, eso le costó la sangre al Señor. No le costó que lo colgaran porque todo se tiene que pagar. Dios todo lo juzga. ¿Sí? Entonces pasa lo que le pasó a un hombre que yo lo defino con una sola palabra. Suena un poquito grosera, pero no encuentro otra palabra para ese hombre. Un tonto. ¿Por qué? Dice la Biblia que lo llamó el rey porque estaba sumamente endeudado. Yo me puse a hacer la cuenta y eso daba un poco de millones de dólares, lo que le debía a ese hombre al rey. Y el rey le dijo, vendan la familia y vendan a él, a ver con eso que abonamos. Él dijo, por favor, ten misericordia, yo te lo pagaré. Sinceramente, yo no creo que ese hombre hubiera tenido con qué pagar. Así trabajaba el resto de la vida, no tenía, era mucho dinero. ¿Sí? Dice la Biblia que el rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Y este hombre salió contento. Y se encontró un consiervo suyo, dice, que le debía algunos denarios. El cambio daba como, no sé, daba como $1,000, algo así. Yo una vez hice el cambio a la moneda, daba como $1,000. Y dice la palabra que pues yo le digo, págame. Y le digo, no, tenme paciencia y te lo pagaré. No. Y lo echó a la cárcel porque le debía $1,000. Después que le habían pagado un poco de millones, perdonado un poco de millones de dólares. Eso es ser un tonto. La cuestión es que llegó eso a oídos del rey y lo mandó a llamar. Venga, ¿cómo así que usted le debía $1,000 y usted no fue capaz de perdonar? Si yo le perdoné todos sus millones, cójanlo, amárrenlo y a la cárcel. Y hasta que pague todo. Si no era capaz de pagar sueldo en la cárcel, así que menos. Ya ni podía trabajar. Entonces, así dice el Señor, así hará Dios con vosotros si no perdonáis a vuestros hermanos. ¿Sí? ¿Cierto que sí dice el texto? Así hará vuestro Padre. Entonces, mire que ahí se van poniendo serias las cosas con Dios. Por eso el tema del perdón es importantísimo. ¿Sí? Porque nosotros hemos sido perdonados. Entonces, si yo persisto en no perdonar, a mí me van acumulando mis ofensas también, porque no se van a ir. Porque la ley dice, o sea, perdonen para que sean perdonados. Si yo digo, no perdono, entonces tampoco te perdonan arriba. Y está bien,
recibiste la vida de Dios, está bien, eres salvo, está bien. Vas a morir, listo, vas a morir salvo. Estabas en la iglesia, sí, confesaste a Jesús, sentiste al Cristo, tenías la vida del Señor dentro, pero endureciste el corazón. Cuando te lleven al tribunal, te van a empezar a hacer listas de muchos pecados, no solamente de no perdonar, de muchos, porque no fueron limpios, porque Él retuvo el perdón para sí mismo. O sea, cuando yo no perdono, retengo mi perdón también. Entonces me empiezan allá a sacar una lista la tremenda, vea. Desde 1988, ese fue el día que usted no quiso perdonar. Entonces desde ahí en adelante le estamos contando, vea. Tan. Esta es la lista de pecados mío. Acá los tiene que pagar porque aquí todo se cobra. La justicia de Dios va a demandar eso. Y el cristiano va a ser castigado y encarcelado. Por eso el texto que leíamos ahora 15 días, el siervo que sabiendo hacer la voluntad de su Señor no la hizo, recibirá muchos azotes. ¿Sí me puedo entender? De allí donde hay gente que dice, o cristianos que piensan, no, si yo soy salvo ya, qué maravilla, soy salvo. Sí, gloria a Dios, porque eso es una cosa impresionante, es un don inefable la salvación. Pero también tenemos que afrontar la justicia. Por eso tenemos que ser prudentes, sabios y entendidos en nuestra forma de vida cristiana, sabiendo que tarde que temprano, o más temprano que tarde, estaremos delante del tribunal de Cristo, ¿sí? Para dar cuentas por nuestra vida cristiana, ¿sí? Y termino diciendo, tengamos muy en cuenta esto. Ya en 8 días continuamos con este otro asunto, pero tengamos muy en cuenta lo del perdón, ¿sí? No alberguemos ofensas, porque más son las ofensas que nosotros hemos hecho al cielo, ¿sí? Y si el cielo no las ha perdonado, ¿quién soy yo para retenerle el perdón a una persona? ¿Cierto? Entonces, siempre que estemos orando y si sentimos algo en el corazón, digamos, Señor, perdono a fulano, a sultano. Y si creemos que tenemos que ir y hablar y decirle, perdóneme, hagámoslo. Y esto nos va a absolver también de nuestras faltas. Y cuando nosotros le digamos al Señor, Señor, perdona mis pecados, serán perdonados. Y no serán tenidos en cuenta en el juicio que Dios hará a su iglesia. Amén. ¿Me he hecho entender? Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.